El creador del universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra, el que hizo todas las cosas, él toma el lugar de un siervo. Esa es la actitud, ¿sí?, de introducción a todo lo que Jesús empezó a enseñar. Estaban todos ahí, celebraron la cena. Luego de esto, Jesús expone la negación de Pedro, posteriormente expone la traición de Judas. Judas sale de la habitación y una vez que se quedaron solo los 11, Jesús pronuncia las palabras que leímos hace un momento. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Son sus últimas palabras. Ámense unos a otros tal como los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones en donde uno de nuestros amigos o uno de nuestros familiares tal vez ha estado muy enfermo y nuestro amigo, nuestro familiar fallece y siempre nos quedan grabadas sus últimas palabras. Es lo que más recordamos muchas veces. ¿Qué es lo que nos dijo al final? ¿Qué es lo que nos dijo antes de irse? Y es curioso que Jesús, antes de irse, las últimas palabras a sus discípulos, Él les dice, les dejo un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ahora bien, quiero entender junto a ustedes por qué se trata de un nuevo mandamiento. Y para llegar a ese punto, quiero antes tocar o quiero en total tocar tres puntos que son importantes y tres puntos que nos van a ir guiando en el camino, ¿sí? Y el primero de ellos, ¿sí? Quiero hablar sobre un atributo de Dios. Quiero hablar de cómo es el carácter de Dios. Quiero hablar del amor como el reflejo del carácter de Dios. El amor no es una actividad a la cual Dios se dedica, ¿sí? No es una actividad más en la larga lista de cosas por hacer de Dios. ¿Sí? El amor, dice la palabra en primera de Juan 4:8, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor no es una actividad más que Dios tiene que hacer. Dios mismo es amor. Dios no solamente ama, Él es la fuente, Él es el estándar, es la definición misma del amor. El mundo afuera trata de imponer o trata de definir el significado del amor. Sí, hay muchas canciones acerca del amor. Sí, en este mes de junio usualmente se celebra o afuera celebran el mes del orgullo y la gente dice amor es amor. Pero Dios, quien es la fuente del verdadero amor, es quien define el estándar del amor. ¿Qué significa? Él es quien lo establece. El amor es una manifestación directa de su carácter divino. Dios manifiesta su amor de muchas maneras hacia nosotros y podemos encontrar en la palabra muchas verdades y muchas situaciones en donde Dios ha expresado su amor a través de su bondad, a través de su misericordia, a través de su gracia, de su compasión y su fidelidad. Pero también, y es muy importante entender esto, que el amor de Dios también se manifiesta a través de su santidad, a través de su justicia e incluso a través de su ira, porque no podemos separar el amor de Dios del resto de sus atributos, del resto de sus características. En Efesios 2, del 4 al 5, tenemos una clara muestra del amor inmerecido, de la gracia que transforma y nos salva. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Podemos encontrar también otra manifestación de su amor a través de su misericordia, un amor paciente, un amor compasivo, un amor dispuesto a perdonar. Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor también nos llama a la santidad y a ser apartados para Él. A veces
Nosotros no entendemos por qué Dios, en distintas circunstancias que atravesamos, Él nos disciplina. Es que Él no quiere que tú te quedes como tú estás. Él quiere perfeccionarte. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Puede ser o sonar extraño, pero cuando Dios nos disciplina, qué bendición. Porque nos sabemos, tenemos la certeza que nos está recibiendo como hijo. Una de las cosas más maravillosas de esto, del amor de Dios, es de que el amor de Dios es comunicable. Los teólogos hablan de atributos de Dios y hablan de atributos incomunicables y atributos comunicables. Hay cosas que solamente Dios es, sí, que no las comunica a sus criaturas, como por ejemplo la eternidad, sí, como por ejemplo la omnisciencia, la omnipresencia y etcétera. Pero hay otras características que sí las comunica a nosotros y una de ellas es el amor. Al igual que Dios, nosotros podemos amar a las demás personas. De hecho, Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre, Él dice, entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Esa es la intención que tuvo Dios al crear al hombre, de que así como Dios ama, nosotros también podamos amar. Ese amor que fluye de Él llega hasta nosotros para que nosotros podamos amar a quienes nos rodean. Si Dios nos creó al igual que Él y Él tiene la capacidad de amar, nosotros también tenemos y gozamos de la misma capacidad. Ese es el primer punto, sí. El segundo punto, quiero hablar del amor como la marca del verdadero cristiano. El apóstol Pablo, nosotros podemos entender que él estaba enfrentando un gran problema en la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía dones espirituales, sí, extraordinarios. Ellos se movían en profecía, en sanidades. Conocían la doctrina, pero carecían de algo, carecían de amor. A tal punto que Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, él dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi propio cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. De hecho, sin amor no somos nada. Eso es lo que Pablo estaba transmitiendo a la iglesia en Corinto. Ahora bien, ¿por qué el amor es la marca distintiva de un verdadero cristiano? Yo quiero darles brevemente 5 razones fundamentales. Y la primera parte de lo que vimos anteriormente, sí, que Dios mismo es amor. Si realmente conocemos a Dios y vivimos en comunión y en intimidad con Él, inevitablemente el resultado será que reflejaremos esa característica en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿por qué es una marca distintiva? Porque Jesús mismo identificó el amor como el distintivo fundamental de sus discípulos. En Juan 13:35, ya leímos al inicio, Jesús dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En tercer lugar, ¿por qué es la marca distintiva? Porque el amor es evidencia del nuevo nacimiento espiritual. En primera de Juan 4:7, Juan escribió, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. A mí me gusta mucho la primera carta de Juan porque es como un checklist, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero saber si soy un verdadero cristiano, voy a leer primera de Juan. Sí, una de los distintivos de un verdadero cristiano es justamente eso, sí, que el que ama es un hijo de Dios. Cuarto, porque el amor resume, perdón, cuarto punto, ¿por qué el amor es una característica distintiva del cristiano? Porque el amor resume y cumple toda la ley de Dios. Pablo enseña en Romanos 13:10 que el amor no hace mal
a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Quinto y último punto, ¿por qué el amor por qué el amor es la marca distintiva del cristiano? Porque el amor refleja el reino de los cielos en la tierra. Cuando amamos como Cristo amó, cuando amamos de esa manera, estamos manifestando aquí en la tierra la cultura del reino. ¿Sí? En el gran sermón del monte, si ustedes pueden revisar en Mateo 5, 6 y 7, Jesucristo en este sermón introdujo todos los principios del reino, todas las verdades del reino. Y en medio de esta enseñanza, de este sermón, Jesús dijo, esto está en Mateo 5, 44 al 45, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre, que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Ahora, revisados estos dos puntos, ¿sí? El nuevo mandamiento, ¿sí? Parte desde Dios, parte desde su carácter. Primer punto. Segundo punto, vimos que es la marca distintiva del creyente. El tercer punto es una pregunta obvia, tal vez. ¿Y qué hay de nuevo en el nuevo mandamiento? De hecho, ¿por qué uno se hace esta pregunta? Porque en Levítico 19:18, en el Antiguo Testamento, ya existía este mandamiento. Dios ya lo había dado a su pueblo. Y él dice en esta porción, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Recordamos también aquel evento en donde este maestro de la ley se acercó a Jesús para probarle. Le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya existía ese mandamiento. Entonces, si ya había, ¿por qué Jesús habla de un nuevo mandamiento? ¿Qué hay de nuevo? La palabra griega que Juan usa para expresar un nuevo mandamiento es la palabra kainos, que significa, o más bien dicho, no significa un mandamiento nuevo que reemplaza al anterior, sino habla de un mandamiento nuevo en cuanto a su calidad. Es un mandamiento de mejor calidad, es un mandamiento superior, un mayor estándar. ¿Sí? Y ahora bien, ¿por qué es superior este nuevo mandamiento? Y quiero hablar de tres aspectos en los cuales este nuevo mandamiento, el amarse los unos a los otros como Cristo nos ha amado, es superior al anterior o al que ya habíamos recibido. Es superior en primer lugar porque habla de una nueva relación. En el Antiguo Testamento, cuando encontramos ama a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que pensar quiénes eran los prójimos de los judíos, ¿sí? Y el tema que en el mundo judío lo que sucedía es de que el prójimo de una persona, un prójimo de un judío, era aquel que pensaba igual que él, que tenía las mismas costumbres que él, que tenía la misma religión, el mismo Dios, que tenían una manera de pensar similar, que tenían mucha afinidad entre ellos. Pero si no había eso, eras un desplazado, eras un menospreciado. Y esa era la actitud que Jesucristo tanto juzgó de los fariseos. El nuevo mandamiento habla de amarnos los unos a los otros y el énfasis se encuentra en que entre nosotros, los redimidos, los hijos de Dios, ahora ya no somos de extranjeros ni desconocidos, como dice en Efesios 2:19, sino que somos ahora miembros de la familia de Dios. Todos los que estamos aquí somos familia. Hay una relación de por medio y todos tenemos un mismo Padre, que es Dios que está en los cielos. No solamente eso, sino que Jesucristo nos llama a amar no solamente a aquellos con quienes sí tenemos una linda relación, sino a aquellos incluso que nos maltratan, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos lastiman o que nos han hecho daño, así como Jesucristo lo hizo. Porque también es superior este mandamiento,
porque existe un nuevo parámetro de medición. El mandamiento que Dios nos había dejado en el Antiguo Testamento es amarnos o amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo no es que está invalidando el mandamiento anterior. Como les dije, solamente está mostrándonos algo de mayor calidad. Él cambia las cosas y dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es que cuando cambiamos de esta manera las cosas, cuando este mandamiento da ese giro, hay una gran diferencia. El primer mandamiento tiene como parámetro nuestro propio amor. Esa es la referencia. Y nuestro propio amor es natural, es instintivo, es humano. Y el ser humano es limitado, es incompleto e imperfecto. El segundo parámetro, que es Cristo, tiene como referencia su amor sacrificial, su amor perfecto, el cual es sobrenatural y es de origen divino. Cuando yo pienso en amar a otro como a mí mismo, lo que nosotros pensamos es que el parámetro es lo que a mí me gustaría que me hagan, sí, lo que yo quisiera que el resto me haga a mí. Es limitado como yo, es accesible en nuestras fuerzas. A veces los humanos somos como un pozo sin fondo que no se llena con nada y nada lo satisface. Esperamos que en algún momento llegue ese instante en donde nosotros podemos decir, bueno, sí, me amo demasiado a mí mismo que ahora sí puedo amar a los demás. Eso parece lo que enseña el mundo afuera. El otro día hablaba con los jóvenes, estábamos el día martes en la iglesia de hogar y muchas personas piensan así y a veces suena lógico, ¿no? Es que yo no puedo dar algo que no tengo. A veces suena lógico decir, bueno, es que para amar yo adecuadamente a la otra persona tengo que amarme a mí primeramente, ¿sí? Pero el marcar el estándar en mí mismo, ¿sí? Trae un problema. Y el problema es que muchas veces, a pesar de tenerlo todo, no nos sentimos satisfechos con nada. Una vez, el hombre más rico del mundo, John D. Rockefeller, o uno de los hombres más ricos del mundo, él estaba en una entrevista y el periodista se acercó a él y le dijo, ¿cuánto dinero es suficiente para ser feliz? Al hombre más rico del mundo, sí. Y Rockefeller respondió, solo un poco más. ¿Con qué nos llenamos? ¿Cuál es el estándar que va a cumplir? ¿Cuándo va a llegar el momento en donde yo voy a decir, estoy suficientemente bien como amar a los demás? Cuando cambiamos el estándar y ponemos nuestra mirada en Cristo, nos encontramos con un estándar o una referencia sin límites. Encontramos la referencia de aquel que puso su bienestar por encima, perdón, puso nuestro bienestar por encima del suyo propio. Encontramos el estándar de aquel que se entregó completamente para salvarnos. Encontramos el estándar de aquel que lo sacrificó todo en la cruz. Un perdón radical, aún por aquellos que lo crucificaron y lo insultaron. Va más allá de nuestras fuerzas porque es obrado y producido por el Espíritu Santo. En tercer lugar, ¿por qué es un mandamiento superior? Es por el resultado. Cuando Dios redimió al pueblo de Israel de Egipto, cuando lo sacó de Egipto, la intención a través de todas sus leyes y todos los preceptos que Él dio a su pueblo fue de que este pueblo sea diferente, que la gente vea que Israel es distinto, que se distingue de los demás pueblos por el cumplimiento y la observancia de las leyes y de las leyes que honraban y daban la gloria a Dios, obviamente. Pero ahora Jesús nos dice algo diferente en Juan 13:35, que el amor que nos tengamos unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La prueba ante el mundo de que somos discípulos del Señor no es si tú llevas la Biblia en el brazo, no es si te sabes toda la teología que puede existir, no es si te sabes las canciones y llegas el domingo y alzas las manos. Es el amor que se pueden tener los unos a los otros.
El amor en la comunidad cristiana se convierte en la prueba convincente ante un mundo perdido de que Jesús es real. Cuando el mundo ve nuestro amor, la única explicación que encuentra es esta: somos el pueblo de Jesús, somos ciudadanos del reino, somos discípulos auténticos del Maestro. Para cerrar este tercer punto, solamente quiero regresar a Pablo. ¿Sí? Hablaba a un inicio de este punto de que Pablo tenía un problema en su iglesia, en la iglesia de Corinto. Y en la primera carta vemos que él llama la atención a la iglesia en Corinto. Y vemos que las cosas no se han solucionado. Y él hace una segunda carta. Y Pablo expresa en esta segunda carta, en segunda de Corintios 12:20, podemos encontrarlo, su mayor temor. ¿Qué es lo que Pablo tenía miedo? ¿O qué es lo que le atemorizaba a él? No es de que no esté presente el grupo de alabanza el día domingo, o que falle multimedia, o porque hay tan poquita gente en la congregación. Eso no le asustaba a Pablo. Pablo no tenía miedo de eso. Pablo dice, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Ese era el mayor temor de Pablo. Porque todas estas malas características, todo esto, peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chisme, no son solo cosas que pasan fuera de la iglesia, pasan aquí también, pero reflejan, o más bien dicho, no reflejan el verdadero carácter de Cristo. Quiero concluir con lo siguiente. Ahora bien, ¿cómo se ve este amor en la práctica? Y este es un punto que nos confronta mucho, sí, en mi propia vida, porque es momento tal vez de hacer un autoanálisis, una revisión y pensar en aquellas cosas prácticas en donde sí podemos ejercer el amor. Esto hace la diferencia entre solamente ser un oidor de la palabra y ser un hacedor de la palabra. ¿Cómo se ve el amor en la práctica? Y voy a hablarles de algunos ambientes, de algunas situaciones. En la familia, ¿cómo se ve? Es el perdón sincero cuando un cónyuge nos hiere. Es un perdón en lugar de guardar rencor. Es el servicio diario de los padres que se sacrifican por sus hijos, aunque estén agotados por sus trabajos. Es la paciencia para escuchar a un hijo en crisis cuando está atravesando por sus problemas sin juzgarlo inmediatamente. ¿Cómo se ve en la iglesia? Es la unidad en la diversidad, aceptando a miembros con diferentes opiniones, es cargar las cargas de otros, apoyándolos, cuando hay una necesidad económica, una necesidad emocional o espiritual, sin esperar nada a cambio. Es la corrección en amor, llamando la atención para restaurar, no para condenar. ¿Cómo se ve en el trabajo? Es el respeto y el trato justo hacia compañeros, hacia empleados o hacia jefes, incluso cuando no son justos conmigo. Es ayudar a compañeros en dificultades invirtiendo nuestro propio tiempo. Es rechazar la venganza y el chisme cuando alguien te traiciona. ¿Cómo se ve con los extraños? Es ser hospitalarios, es ser generosos, es tratar bien a la persona que está cobrándonos en la caja del Supermaxi o del supermercado. Es tratar bien a la persona que nos dio cuidando el carro. ¿Con quiénes? ¿Cómo se ve el amor con aquellos que nos lastiman? Es orar por ellos como hizo Jesús en la cruz. Es no devolver mal por mal. Porque si devolvemos mal por mal, ¿en qué nos diferenciamos de la gente de afuera? Es buscar su bien espiritual y dejar una puerta abierta al perdón y a la reconciliación.